O sea, el paciente va a tener lo que es taquigastia, bradigastia. Wow. Y otra cosa, hay tres movimientos principales. ¿Cuáles son los tres movimientos principales? ¿Quién se quiere ganar un punto a lo que no has respondido a su examen? Hay tres movimientos principales. La actividad muscular tiene que ver con tres movimientos. Uno durante el periodo digestivo son dos, y uno durante el periodo digestivo. Peristaltismo. Eso, durante el periodo digestivo es peristaltismo, porque él va a mezclar y va a propulsar, va a empujar el alimento. Y otro es el movimiento de segmentación. No, ese es el segundo. El tercero. Complejo motor. Claro, el complejo motor migratorio. Esa energía que se encarga de limpiar el resto de alimentos que ha quedado. Además tiene una acción antibacteriana. Imagínense si el complejo motor no estuviera presente ahí. Entonces, miren, el estómago fisiológicamente está protegido por el pH. Ese pH ácido es bactericida, el pH. Y también está protegido el estómago por el complejo motor migratorio. Ese complejo es una sesión de barrido, de limpieza del estómago durante el periodo interdigestivo. Él va a limpiar. Además, ¿qué va a hacer? Va a eliminar las bacterias. Hace una limpieza. Pues eso tiene que ver con el peristaltismo. Y aquí están las tres fases que elegimos, ¿no? La fase de actividad, ya hemos revisado, que es esa. Entonces, cuando hablamos de fisiología del vaciamiento gástrico, bueno, miren, el estómago tiene que vaciarse a esta cantidad. 2.4 veces por minuto de química. Ustedes dirán, pero doctor, ¿por qué no se vacía mayor cantidad? Mayor cantidad, no. Todo está bien regulado. ¿Ya? ¿Quiénes regulan ese vaciamiento? Después de 2 a 3 horas de que se ha producido la digestión mecánica, porque lo que hace el estómago es primero la digestión mecánica. Después vamos a ver la digestión química que tiene que ver con el ácido. Eso lo vamos a analizar en la próxima clase. Pero estamos hablando de la digestión química. Se produce la digestión química, tiene que vaciamiento ahora el vaciamiento gástrico. Después de 2 a 3 horas de digestión química, los alimentos tienen que pasar del estómago hacia el duodeno. Pero ese paso de ese alimento está regulado ¿por qué? Por el volumen, por la osmolaridad que tiene este contenido, por la composición química, por la densidad calórica de los alimentos, además de control neuro. Bueno, no es tan sencillo. Por ejemplo, cuando el paciente tiene sacado una trectomía por una cirugía, una patología neoplásica, tiene un vaciamiento gástrico rápido. Eso se llama un síndrome, el síndrome de Dumping. Cuando el paciente tiene un vaciamiento gástrico rápido, el paciente tiene síntomas vasomotores. Sudor frío, taquicardia, náuseas, vómitos, tiene como puede ser con hipoglicemia, ¿no? O por un vaciamiento gástrico rápido. Entonces, pero esto está bien controlado. Dice, wow, ¿cómo tiene que vaciarse? Primero la caloría es 1 a 4 kilocalorías por minuto y además 2 a 4 minutos por minuto. Eso es un vaciamiento gástrico normal o eficaz. ¿Quién controla? El nervio vago, ¿no? Si ustedes son los motores excitadoras, inhibidores, van a controlar ese vaciamiento gástrico normal. Ahora, eso es lo que pasa fisiológicamente. Entonces, cuando nosotros ya queremos ver, ya definir la patología, cuál es la causa, pero la gastroparesia puede ser obstructiva o la gastroparesia no obstructiva o obstructiva. ¿Qué tiene que ver con la obstrucción? Esto es importante, ¿no? Cualquier cosa que altere, o la primera porción del duodeno, nosotros sabemos que el duodeno tiene 4 porciones, ¿no? La primera porción que es el bulbo duodenal, la segunda porción donde fluyen los en la porción duodenal acá está, la segunda aquí está, ¿no? La polla de Barth, ahí fluyen todo, los flujos gástricos y el cubo biliar y el cubo hepatobiliar, ¿no? Y el pancreático. En la segunda porción, después tenemos la tercera porción, esta es la cuarta porción. Pero nos interesa esta primera porción, porque el problema puede estar ahí. Entonces, cuando hablamos de gastroparesia no obstructiva, o sea, cuando no hay algo que obstruya el vaciamiento gástrico normal, una obstrucción mecánica, la causa puede ser endocrinológica, neurológica, psiquiátrica y por fármacos. Ojo, acá por ejemplo dice, ¿pero por qué, doctor, los IBPs? Ten mucho cuidado, la gastroparesia puede estar ocasionada por IBPs.
no es darle nomás a un positivo peso. Lo que es más frecuente, por ejemplo, la causa principal de gastroparesia, ahorita en general, la principal causa tiene que ver con la diabetes. Ya, la principal. Todos dicen en el hospital, la gastroparesia, digamos, no obstructiva, secundaria a diabetes es muy frecuente. Y otra causa también, bueno, que es un poquito salida del hipotiroidismo. Pero la principal causa es el tipo. Y se va a preguntar al examen, ¿cuál es la principal causa de gastroparesia en nuestro medio? La diabetes. ¿Ya? Después la parte neurológica también, pero la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Eso, bueno. La psiquiátrica, la depresión nerviosa, los fármacos, especialmente los ETs. Pero dice acá, las principales causas de ejemplo, la gastroparesia, está en rojo, ¿no? Pues tiene que ver con esto, chicos. Pues ahora ya sabes, si todo esto está dañado, el paciente va a tener gastroparesia. Claro que va a tener, si el paciente tiene como pérdida de las neuronas inhibitorias gástricas o daño del nervio vago, ¿va a tener gastroparesia? Sí. Si el paciente va a tener agotamiento de las células intestinales de Cajar, sí, porque ¿quién va a marcar el marcapaso del estómago? Nadie, entonces va a haber gastroparesia. Si el problema es en el músculo liso, el paciente va a tener gastroparesia. O de las sustancias o péptidos que también se liberan en mayor o menor cantidad, o un problema de disfunción del esfínter pilórico, una estenosis pilórica o una hipertrofia pilórica. Y esto es lo que vemos en el hospital frecuentemente, ¿ya? Las estenosis obstructivas, mecánicas, ¿ya? Eso también se llama síndrome de obstrucción del vaciamiento gástrico, también se llama síndrome pilórico, también se llama estómago retencionista. Estas dos causas las dividimos en dos, una benigna y otra maligna. ¿La benigna cuál es? Pues, lo que hemos visto. Todas las estenosis pépticas son benignas o ocasionan una gastroparesia obstructiva. Después vienen los cáusticos, después se encuentran como complicación de la digestión de cáusticos, postquirúrgicas, esta es la principal. Ahora, dentro de las malignas, todo el tiempo diagnosticamos esto. Las tres cánceres más frecuentes, ¿cuáles son? El cáncer gástrico, o linfoma gástrico, el cáncer de la cabeza del páncreas, el cáncer del duodeno. Estos son los tres cánceres mucho más frecuentes. ¿Ya? Aquí le falta un hito más, que es más abajito, que es el hay un cáncercito más abajito, que se llama el ampulón, el tumor de la ampolla de Barrett. Esta mañana con los compañeros veíamos un tumor de la ampolla de paciente con ictericia, el tumor estaba en la ampolla de Barrett. Bueno, el flujo biliar estaba esperando, ¿no? Entonces, estos son los tumores que también obstruyen, pero en este caso, de gastroparesia obstructiva por patología neoplástica maligna, estómago, páncreas y duodeno. Entonces, siempre pensamos en eso, ¿no? ¿Y cómo lo podemos diagnosticar clínicamente? Principalmente por eso, chicos. Tienen que hacer énfasis en esto. Si el paciente tiene sensación de plenitud postprandial, o si su paciente tiene saciedad precoz o temprana. ¿Qué significa eso? Sensación de estar lleno. Siempre estoy lleno. Como poquito, pero estoy lleno. Incapaz, o sea, no puedo comer más de lo normal. Antes comía harto, pero ahora como poco. Y pese a que como poco, se me distiende el estómago. Sensación de excesiva distensión postprandial. Al final dice, doctor Periera, con estos datos clínicos, ustedes han hecho diagnóstico de gastroparesia. Tienen que un poquito memorizarse esto. ¿Cómo diagnostican estas cosas? Después el paciente puede tener náuseas, vómitos, va a haber distensión, abdominal evidente, pero los síntomas clásicos son sensación de plenitud postprandial o saciedad precoz. Hay una patología que cuando hablemos un poquito de esto, vamos a ver que se parece mucho. Que es la dispepsia y función. El paciente va a tener también estos síntomas, pero la fisiopatología es diferente. Mira acá, es otra cosa, es otro cuadrito. Si ustedes ven la fisiopatología que dice acá, entre los dos, ¿en qué se diferencia la displasia funcional como diagnóstico diferencial siempre entre gastroparesia y displasia funcional? En los dos, ¿qué es lo primero que debe hacer? Endoscopia. No es lo primero que debe hacer. Para descartar algo estructural orgánico. La fisiopatología, ¿qué dice? La alteración tiene que ver con la motilidad y disfunción sensorial, pero por pérdida de las redes intersticiales de carbohidratos. Tiene que ver mucho de eso en la gastroparesia. En cambio, la disfunción de la displasia funcional solamente hay una disfunción sensorial y alteración en la comunicación.
¿Cuáles son los síntomas predominantes? Náuseas, vómitos, dolor postprandial, pérdida de peso. Acá también tiene saciedad, plenitud, postprandial, dolor en pegacho. Mira, estos síntomas casi se superponen. Entonces, tu paciente que tiene estos síntomas principales de saciedad, recurrimiento postprandial, o mi paciente gastroparésico, que es obstructivo, no es obstructivo, o tiene solamente una disfunción funcional. Bueno, se maneja mucho más criterio, pero ¿qué es lo que más interesa? Ojo, esto del IBP. El IBP puede retardar el crecimiento gástrico, tenga mucho cuidado. ¿Ya? Entonces acá están antidepresivos tricíclicos, este índice de beneficio es variable, acá sí se beneficia mucho. Entonces, a este paciente, ¿qué le vamos a pedir? Radiografía, ¿qué les parece? Ahorita, ¿qué le parece? ¿Qué le llama la presión? ¿Qué les parece? ¿Cómo está el estómago? Distendido. Este es mi diafragma, no es normal, ¿no? Este es mi diafragma, el lado izquierdo siempre es mucho más bajo, 1 centímetro más bajo que el derecho. El derecho es mucho más alto, 1 centímetro por la nariz del hígado. Si usted dice, pero ojo, pero acá hay que diferenciar mucho. Si esta imagen radiológica, porque muchas veces se interpone acá intestino grueso, el paciente que tiene dolor del colon, tiene bóvulo, pues eso, pero con esa imagen del esófago. Este es un estómago tirano. Antes de la endoscopía, como no había endoscopía, ¿cómo se hacía el diagnóstico? Por radiología. Cuando veían radiología decían, veían esta imagen, hay un problema en el estómago. Inclusive un poco más abajo. Hoy día, por ejemplo, usted tiene una paciente viejita, mucho por la que parece, ¿ya? Pues la presión gástrica son las cosas. La endoscopía era normal, pero le dimos la endoscopía normal, tránsito normal a su casa y volvió en 24 horas. El problema de la obstrucción estaba en el o sea, la obstrucción era más distal, tenía un tumor a nivel de yeyuno, eso ocasionaba que el paciente se dilataba aquí, se dilataba y hacía un electrón. Y la imagen de la radiografía era esta. Y con más distal, ¿no? Pero estas son las imágenes típicas de un paciente con gastro. Parece, no se olviden. Miren este otro que les parece. ¿Qué llama la atención acá? ¿Qué es esto? ¿Todo? No. Este paciente tiene dos cosas. Un problema que tiene que ver con el vaciamiento gástrico y el problema tiene que ver con la calaza. O sea, no puede decirle de adentro, ¿no? O sea, está pegada por arriba y por abajo. Por abajo no puede tampoco evacuar el contenido y por dentro tampoco puede, digamos, escapar, ¿no? Porque tiene una calaza, no es más de cambio, ¿no? Entonces, el estómago, ¿cómo se distiende? Claro, somos adaptados, pero a veces hay esto, ¿no? ¿Y este qué les parece? Es como el paciente de las que nos practica, ¿no? Sacas una radiografía y la acabate de la gástrica. Entonces, cuando vean esto, vean cámara gástrica, tíos. Cuando vean cámara gástrica, vean si esto está en el diafragma, está un poco más ascendido, vean esto. Entonces, sospechen que hay algún problema de vaciamiento gástrico. Sospechen que el problema es el vaciamiento gástrico. Cuando la radiografía nos sirve para eso, en muchos pacientes también nos colocamos estas prótesis y podemos ver, así como estenosis por cáncer, por ejemplo, una estenosis severa, como estenosis de 10 a 15 centímetros de longitud, colocamos prótesis, ¿no? Para ver la prótesis de su lugar, nos sirve la radiología. Entonces al paciente, ¿qué le hemos hecho al otro paciente? La serie esófago-gastro, la primera fase del esófago, sí, esófago, y así tenemos, ¿no? Vamos a ver, diafragma, estómago, todo el esófago. Vemos, si la falta de vaciamiento dice de vario, muy poco, a los 30 minutos, y la sección gástrica de vario a las 6 horas, sugiere gastropa. Vamos a hacer primero la parte de esófago. Y cuando vemos la parte de estómago es esto, ¿no? Uno es el cúbito y después uno de boca abajo, ¿no?
Y después como el contraste baja en otra posición, ¿no? Cuando está boca abajo, el contraste se ve bien, ¿no? Fondo, cuerpo, alto. Entonces ahí va a ver la pared del estómago, si pasa de esta forma. Entonces sigue avanzando la serie esófago, gastro, duodeno. Hemos visto esófago, estamos viendo estómago y vamos a ver duodeno, ¿no? Pues aquí duodeno, ya como el paciente va pasando de contraste. Entonces ahí es donde nos orienta si hubiera alguna alteración estructural más que todo, ¿no? Y cuando vemos algo neoplásico maligno, el examen que sí debemos solicitar es la tomografía de abdomen con cos. Vamos a ver las imágenes acá del estómago bien dilatadas. Vamos a hacer tomografía, ¿no? De entrada, si el paciente tiene endoscopia, dice, es neodoctor, una pata, ¿no? Tórax, abdomen, pelvis, para ver secundarismo, ¿no? Pero ¿cuál es el examen, en los casos no obstructivos, cuál sería el examen de elección? Este, chicos. Ya, la gamografía del paciente gástrico. Este es estudio de elección en pacientes con parece que no sean obstructivas, ¿no? Que no sean obstructivas. ¿Por qué no son obstructivas? Lo primero va a ser radiografía, serie, endoscopía y se medita tomografía. Pero en las no obstructivas, esta es la gamografía que deberíamos hacer, ¿no? Entonces el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingerir alimentos con contraste, ¿no? Y vamos a ver el vaciamiento a la 1, 2, 3, 4 horas, ¿no? Y decimos, el paciente tiene el vaciamiento normal, si a las 2 horas se ha evacuado más del 25%, o ya o a las 4 horas se ha evacuado más del 75% de la comida que ha ingerido, pero con contraste, ¿no? Vamos a hacer una gamografía de vaciamiento gástrico. Y decimos, ¿hay gastroparesia? ¿Cuándo? ¿No? Y aquí nos dice el protocolo, dice, ¿no? Primero, no tiene que haber evidencia de obstrucción para endoscopía, lo primero que tenemos que ver. Endoscopía normal, ya sabemos la gamografía gástrica. Para ver retardo del vaciamiento gástrico. Y cuando nos dice, el retardo es una gastroparesia leve, moderada o severa. Tiene un retardo del vaciamiento gástrico, doctor, menor, es leve, cuando es menor al 20%, las 4 horas, es moderada del 85% o es grave cuando es mayor al 35%. Sí, así se lo diagnostica en base a este método de diagnóstico. Esto no lo estamos haciendo de rutina en el hospital, no lo hacemos, no lo están haciendo todavía en el exterior, pero es bueno que ustedes lo sepan. ¿Ya? Se hace el diagnóstico actualmente de las gastroparesias con gamografía. Entonces vemos acá el tratamiento que tiene que depender de si es obstructivo o no es obstructivo, ¿no? Muchas cosas solamente si digamos gastroparesia no obstructiva, procinéticos, ¿no? ¿Qué hacen los procinéticos? ¿Cuáles son los procinéticos que ustedes conocen? En farmacología ustedes han llevado. ¿Qué medicamentos que son procinéticos que les ayudan, ¿no? A regular muchas veces la metoclopramida, la domperidona, la cisaprida, esos son procinéticos, ¿no? Estos medicamentos que regulan el tránsito gastrointestinal. Porque ¿qué hacen estos medicamentos? Cumplen 3 funciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 3 funciones principales? Aumentan la presión del esfínter esofágico inferior o cardias para que no haya reflujo. 2, alteran mejor el vaciamiento gástrico y el peristaltismo intestinal. Por lo tanto, regulan el tránsito gastrointestinal. Pacientes que tienen progreso obstructivo, entonces le damos procinético. Y el mejor procinético actualmente es el metoclopramida. ¿No? Por las 3 funciones le dan cada otro. Algunos tienen domper, algunos tienen cisaprida, también los utilizan, ¿no? Y después depende de la causa, ¿no? Por ejemplo, si me he dicho si una esclerosis inflamatoria, lo primero será la dilatación. Después ya el tratamiento quirúrgico. Muchas veces el paciente solamente paliativo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Siempre la endoscopía. ¿Para qué debemos hacer endoscopía? Descartar caso obstructivo. Descartar caso obstructivo. Y la estenosis acá, ¿no? Hay una imagen endoscópica de estenosis piloro-duodenal, ¿no? Es expresión de continuo alimentario, estenosis duodenal. Muchas veces nos sirve la endoscopía para colocar prótesis. Al paciente que tiene una estenosis péptica, ¿qué vamos a hacer? Hay que ofrecerle dilatación. Muchas veces con la dilatación es suficiente, ¿no? 3 meses no requiere mucho, ¿no?
Ahora, cuando el paciente tiene una estenosis severa de esas dilataciones, el tratamiento será quirúrgico, no hay otro, ¿no? Pero aquí paso por paso. Entonces, en su caso, ¿qué se hace? La piloroplastia. Una piloroplastia. Pero es asociada a una valvotomía, tromboplasia, y así es un tratamiento de técnicas, pero es la que se utiliza. Piloro más valvotomía, ¿no? Dice, ¿en quiénes estaría indicado, ojo, la piloroplastia? Sangrado duodenal no controlado por endoscopía, o sea, sangre sangrada, no controlado por endoscopía. 2, que hay una perforación péptica. 3, una obstrucción del canal pilórico, ¿no?, por una úlcera local cuando ha fallado la dilatación. 2. Antes se hacía alto tratamiento quirúrgico, antes de que se conoció que las úlceras eran ocasionadas por el cobaje, antes de que hubo IVs, toda la cirugía, valvotomía, piloroplastia, todo el tiempo era esto, ¿no? Pero ahora se hace cada vez menos. Solo en caso de estas complicaciones, ¿no? Todos los procedimientos han fallado, hágale piloroplastia, ¿no? Los que van a hacer, lo va a hacer incompetente un poquito al esfínter pilórico. Pero sea tan competente, ¿no? Va a hacer una decisión longitudinal, va a hacer una piloroplastia. Pero les decía, lo que van a hacer hacen valvotomía. Y fisiológicamente, hemos visto nosotros para anatomía o fisiología que el vago cumple una función motora y secretora importante, ¿ya? Muchos casos, por ejemplo, a este paciente no solamente le hicieron eso, también le hicieron colestectomía. Más colestectomía, y la vesícula no tenía pies, claro, porque toda esa relación tiene que ver también con ojo, ¿no? Tiene que ver también con que el vago tiene también inervación, tiene que ver con el funcionamiento de la vesícula, ¿no? Si estás sacando el vago, ojo, puede ser más formación de cálculos, más cortocirugía, es complicado. Pero le hicieron eso también, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, ¿no? Y ahí se encuentra muchas veces, ¿no? Los prótesis expansivos, cuando el paciente, por ejemplo, si tiene un CA, por unos 6 meses por lo menos, el paciente puede estar con un vacíamiento gástrico, ¿no? Pero eso ya como medidas paliativas. En muchos casos, después de una cirugía, por ejemplo, después de haber hecho todo, ¿cuáles son los procedimientos, por ejemplo, si tiene un cáncer a nivel del bulbo duodenal? ¿Qué otros tratamientos paliativos podríamos hacer? Pero tiene un vaciamiento gástrico alterado por una patología gastroparesia obstructiva, por un cáncer, le hemos hecho todo el cáncer obstructivo. Prótesis. Después de la prótesis, si el cáncer sigue aumentando, pues se puede hacer una gastrostomía descompresiva o yeyonostomía de alimento. Se le pone una sondita para alimentación y a su casa, listo, nada más, ¿no? El problema neoplásico ya está avanzado, pero no vamos a hacer nada, ¿no? Tiene un pórtico malo, ya ha hecho metástasis y nada, ¿no? Entonces esos casos ya solamente es una cirugía paliativa, ¿no? Bueno chicos, entonces hasta acá nos vemos en el examen.